Bueno, en el día de hoy, como generalmente nosotros lo hacemos, vamos a hablar un poco sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, un hecho real, histórico, que ocurrió un día aquí en este mundo. La palabra que nosotros iremos a considerar en el día de hoy la tenemos en el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hay dos ocasiones en la vida donde las palabras que salen de la boca de una persona son muy reveladoras. Hay solamente dos ocasiones en que las palabras que salen de la boca de una persona en esta vida son importantes. Una de ellas es en tiempo de sufrimiento. ¿Qué sale de la boca de una persona en tiempo de sufrimiento? Y la otra, que es importante, las palabras que salen, es en la hora de la muerte. Y aquí en este relato que nosotros tenemos en el Evangelio de Juan y en todos los evangelios, tenemos a una persona pura y santa, digna de toda honra, de toda gloria, que se humilló al venir a este mundo y enfrentó lo más terrible de todo, sufrimiento en esta vida. Y la Biblia dice que jamás él abrió su boca para maldecir. Jamás. Y en el más difícil momento de sufrimiento, él dijo: no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús, otro momento importante donde él habla palabras profundas, fue exactamente en el momento de su muerte. Y en el momento de su muerte, él dijo, por lo menos en la cruz, hizo 7 declaraciones, 7 expresiones. Y nosotros hoy iremos al menos a considerar una de ellas, una de esas 7, que fue la 6ª palabra que él mencionó en la cruz. Si las palabras son importantes en tiempo de sufrimiento y en el tiempo de la muerte, en la Biblia nosotros tenemos algunos ejemplos de personas que sufrieron mucho. Por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento uno de los hombres que más sufrió, Job. Y cuando él sufrió, estaba enfrentando un terrible sufrimiento, él abrió su boca. Él perdió el patrimonio, perdió la salud, perdió 10 hijos. No perdió uno, perdió 10 hijos. Le quemaron el patrimonio. Fue asaltado y robado, quedó en la ruina económica. Y más encima su mujer le dice que maldiga a Dios y que se muera. Y él, cuando le vino todo eso, él al abrir su boca dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Y el propio comentarista, el propio autor dice: y en todo esto él no pecó, ni atribuyó despropósito alguno a Dios. En el sufrimiento, ahí vemos la talla espiritual de Job, que no reclamó, no cuestionó a Dios. Dijo: bueno, yo si vine a este mundo y obtuve algo, ya fue todo lucro, porque vine desnudo. Y si tuve muchas cosas, el Señor me las dio, el Señor me las quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento también tenemos a un hombre piadoso y santo que enfrentó el sufrimiento y la muerte prácticamente al mismo tiempo, Esteban. Y cuando en sus últimas palabras Esteban dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está
a la diestra de Dios. Y cuando fue apedreado, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esas son las palabras de los piadosos, de los santos, que en el sufrimiento, cómo ellos ven el sufrimiento. Y estas palabras de Jesús son importantes porque también nosotros pasamos por sufrimientos. Y no pasamos ni una, ni dos, ni tres. A veces pasamos por largos periodos. Pero ¿qué sale de nuestra boca en ese tiempo? Voltaire, un filósofo francés que vivió entre el año 1694 y 1778, antes de morir, él fue incrédulo, Voltaire. Y él antes de morir dijo a su médico, bueno, él ya había dicho que todos lo habían abandonado, estaba enfrentando la soledad, y le dijo a su médico: yo daría la mitad de todos mis bienes, de todo lo que tengo, si usted me pudiera dar apenas 6 meses más de vida. Estaba desesperado. El filósofo alemán muy conocido, Goethe, o Goethe, como se escribe, al morir fue incrédulo, ateo, y al morir dijo: más luz, y se fue. ¿Se da cuenta que las palabras dichas en el sufrimiento y las palabras dichas en la hora de la muerte hablan mucho del carácter y de lo que hay en el corazón de una persona? No podría dejar de fuera al doctor Martyn Lloyd-Jones, que en el momento de morir, él escribió en una servilleta, escribió la siguiente frase: no me impidan de ver la gloria de Dios. Yo sé que muriendo veré el rostro de Dios. No me impidan de ver la gloria de Dios. J.C. Ryle hace un comentario sobre las 7 frases de Jesús en la cruz y dice: ellas son tan profundas que nosotros no somos capaces de escudriñarlas con perfección. ¿Cuáles fueron las 7 palabras que Jesús, las 7 frases que Jesús mencionó en la cruz, las 7 declaraciones? Están en los 4 evangelios y están registradas de forma separada. Probablemente las 7 frases nos hace recordar la perfección de Dios y nos hace pensar que, tal cual Moisés, estamos pisando allí en la cruz, estamos pisando en tierra santa ante esa zarza ardiente. Jesús dijo en la cruz, la primera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. 3, tercera: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo le dijo: he ahí tu madre. Luego dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra, la más corta: tengo sed. La sexta fue esta que nosotros iremos a considerar hoy: consumado es. Y la última, cuando Él entrega su espíritu, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas registra 3, las 2 primeras y la última. Juan también registra 3, y Marcos y Mateo registran solamente una, y ambos la repiten. La que está en Marcos está en Mateo y viceversa. Pasemos a considerar entonces esta palabra dicha por Jesús en la cruz: consumado es. Solo Juan la registra, nadie más. Esta palabra consumado es, en el griego,
se expresa apenas con una sola palabra. Hay solamente una expresión. Tetelestai, la famosa expresión que es muy anunciada y publicada en este tiempo de Semana Santa. Tetelestai. Veremos ya cuáles son los sentidos que tiene esta palabra y por qué Jesús realmente, ahí podemos entender por qué Jesús la utilizó. Interesante que en la cuarta palabra que Jesús mencionó en la cruz, que es la más profunda de todas, en la cuarta palabra, cuando dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús dio un grito. Dice la Biblia, Él alzó la voz y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Alzó la voz. En la cuarta, en la quinta, Jesús dijo, tengo sed. Allí Jesús pronunció estas palabras, tengo sed, con un profundo dolor físico y espiritual. Cuando dijo tengo sed, fue la mayor expresión de dolor. Pero cuando Él pronuncia la sexta palabra, que es esta, tetelestai, hay un cambio de ánimo en el Salvador crucificado. Cuando Él dice tetelestai, Él las pronuncia como un grito de victoria. Consumado es. Está realizado. Está todo hecho. No hay nada más que hacer. Algún principio importante que nosotros podemos considerar con esta expresión utilizada por nuestro Señor. Cuando Jesús dijo entonces, consumado es, o tetelestai, el Señor nos enseña a nosotros que Él en la cruz confirma con estas palabras que Él es un Salvador infinitamente obediente. Porque si Él dijo consumado es porque a Él se le encargó una tarea. Y esa tarea fue perfectamente ejecutada. En otras palabras, el maestro dice, lo que tú me diste que hiciera, lo he cumplido. Está todo listo. Acabé la obra. Entonces, con estas palabras, Jesús nos muestra que Él es un Salvador infinitamente obediente. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, dice que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús nunca desobedeció a su Padre. Nunca Jesús dijo, perdóname. Nunca dijo, ten misericordia. Nunca, porque la misericordia se aplica a personas fracasadas, en un estado, en la compasión de Dios por el estado de miseria en el cual se encuentra el hombre. Jesús jamás recibió un reproche de su Padre, porque fue obediente en todo. Y obviamente, incluso entre nosotros iremos a aplicar algún reproche a un hijo que es obediente, que se le da una orden, se le habla una vez y lo ejecuta, lo hace. Entonces, con esta palabra que Jesús dijo, tetelestai, Él muestra y confirma que es un Salvador infinitamente obediente. Y que esta obediencia que Él obtuvo, Él también la comparte con todos aquellos que creen en Él. O sea, no solamente es obediente Él, también deben ser obedientes todos aquellos que le siguen. Que es la característica más importante de una persona que ha nacido de nuevo. Una persona puede decir que cree en Dios, que ama a Dios, que se deleita en la ley de Dios, puede decirlo,
Pero si su vida no es una vida de obediencia a Dios, no es cristiano. No es cristiano. La obediencia a Dios es una de las pruebas más contundentes que una persona está caminando en la voluntad de Dios. Y ni siquiera voy a decir en el centro de la voluntad de Dios, porque teológicamente el centro de la voluntad de Dios no existe. Porque si existiera el centro de la voluntad de Dios, o sea que hay una parte que no es el centro. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios y listo. Y punto final. O estamos o no estamos. Porque hay algunos que están en el centro y otros andan como en la periferia. O está o no está. Él estuvo siempre bajo la voluntad de Dios. Es por eso que en la oración de Juan 17, los primeros versículos, el propio Salvador dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Pedro llama a los cristianos en su carta, llama a los cristianos como los hijos de la obediencia. La característica de los seguidores de Jesús es que ellos también deben ser obedientes. Y el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, capítulo 2, llama a los incrédulos los hijos de la desobediencia, los hijos de la ira. Pero los cristianos son los hijos de la obediencia, porque obedecen a Dios y hacen su voluntad. Con esto Jesús nos impone un reto. Jesús nos impone un reto a todos nosotros. Debemos ser sus imitadores. Debemos imitar su conducta, porque Él fue obediente, incluso pagando con su vida. Él no rechazó morir. Él desde temprano, él sabía, siempre sabía dónde iba a terminar su vida aquí en esta tierra. Siempre Él sabía para dónde iba a terminar todo. La cruz para Él no fue una sorpresa, no fue un ataque del diablo a quemarropa. Lo pilló por la espalda. Él sabía dónde iba a terminar. Sin embargo, como era la voluntad de Dios, Él se somete, enfrenta el rechazo, el repudio, el odio de los judíos, la incredulidad de los discípulos, pero entrega su vida porque esta es la voluntad de Dios. Y si Él fue obediente hasta la muerte, nosotros, sus seguidores, debemos seguir su ejemplo. ¿Verdad que no es fácil ser obediente? ¿O vamos a decir que es fácil ser obediente? No, yo obedezco, pero no es fácil ser obediente, pero vale la pena. Vale la pena, porque la obediencia trae paz. Y la obediencia trae en una mano consigo la paz y en la otra el gozo. La paz y el gozo. Más obediencia a Dios, más obediencia, más consagración, más paz y más gozo. ¿Y no se ha dado cuenta de que cuando nosotros no hemos sido obedientes, disminuyen la paz y disminuye el gozo? Aplicaciones prácticas de este punto, de la obediencia total de Jesús a su Padre. Hermanos, la bendición de Dios sobre sus hijos está en la obediencia, no en el sacrificio. Aquí no vale, hice una mala, voy a hacer dos buenas. Para, desobedecí a Dios. No ando con un pecado regalón aquí, un pecado de estimación, pero voy a ofrendar más. Y voy a leer más. Entonces ya estoy haciendo 2 por 1. La bendición de Dios está en la obediencia
no en el sacrificio. Y eso se lo dijo en la cara Samuel a Saúl. Cuando le dijo Samuel, quédate aquí y espera que yo llegue para el sacrificio, no hagan nada. Y le había dicho antes, y cuando vayas a destruir a los amalecitas, destruye todo, no traigas nada. Y cuando de repente se escucha un boche de ovejas, ¿y qué ruido es ese? No, unas ovejas que traje para el sacrificio. Y él fue sacado del trono por eso. Primero, hermanos, se pasa por la casa de Potifar antes de llegar al trono de Egipto. José tuvo que enfrentar la prueba de la obediencia y pasó primero por la casa de Potifar. Y pasó la prueba, ¿no? Y después llegó a ser gobernador. José tuvo que enfrentar 3 pruebas en la casa de Potifar. La prueba de la honestidad. Pasó. La prueba de la santidad. La pasó. Y la prueba de la humildad. Pasó, pasó y pasó. Ahora puedes ir a gobernar Egipto. Estuvo años preso y no reclamó de nada. Vio en todo la mano de Dios. ¿Dónde está el rencor de José contra sus hermanos? ¿Dónde está el odio de José contra sus hermanos que le hicieron el mal? Él vio, era tan espiritual que vio hasta en el mal de sus hermanos la mano de Dios. Puede ser, hermano, que usted diga que esto de la obediencia, esto no es para mí. No, el Evangelio en este sentido me gusta, pero el Evangelio no es para mí. Porque no soy perfecto. Nunca voy a ser perfecto. Lo encuentro muy difícil. Pero debes recordar, y gracias a Dios por esto, que Dios no exige de nosotros obediencia perfecta, porque nunca la va a encontrar. Pero sí Él espera de nosotros una obediencia sincera. Sincera. A un hijo suyo que está orando y que le diga, Señor, me cuesta orar. Señor, me cuesta evangelizar. Me cuesta vencer ciertas áreas en mi vida. Ayúdame, ten misericordia. Dios no exige obediencia perfecta, pero sí exige obediencia sincera. Que nosotros seamos sinceros. Como aquel pecador, cuando Jesús le preguntó, ¿crees? ¿Crees? Y él dijo, yo soy. Y el hombre le dijo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Que el Señor nos ayude a ser obedientes como nuestro Maestro, porque así tendremos la gracia de Dios, aunque el sufrimiento esté en llamas y tengamos una tremenda dificultad en esta vida, es mejor ser obediente a Dios. Y si me cuesta, decirlo, Señor, me cuesta. No entiendo mucho a veces cuando uno habla con algunos cristianos y dicen, ¿y cómo está la vida de oración? Bien, pues impeque. No, yo oro así de una. Y los demás piensan, yo pienso que no soy cristiano, porque yo me pongo a orar y me quedo dormido. Yo me pongo a orar así y ¡pah! Es como si fuese un tsunami de pensamientos que me aplastan. Tengo que hacer esto, ¿y cómo lo voy a hacer? Y de repente uno escucha a otro que dice, no, yo oro, pero
Lo aprieto un botón y subo al cielo. Es mejor ser sincero. Es mejor ser sincero. Me cuesta mucho. Y ruego que el Espíritu de Dios me ayude. Y hay un texto por ahí que dice la palabra. Y el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ni siquiera sabemos orar como es debido, como conviene. Pero Él intercede por nosotros y en nosotros. Y Él nos toma y nos lleva a la presencia de Dios. Así que no piense usted aquí, hermano, de que, ay, aquí hay puros santos. Aquí yo miro aquí todo. Nadie tiene problemas con malos pensamientos. Nadie siente rabia. Nadie se enoja. Nadie tiene ira. Aquí son todos puros. Todos aquí son santos. Hasta me da vergüenza mirarlos. Somos todos iguales. Todos. Y ni siquiera necesitamos hablar con la gente porque basta leer la Biblia. Basta leer la Biblia. Cuando el apóstol Pablo dice, Dios escogió a los viles, a los necios, a los que no eran nada, para en ellos manifestar su gloria. Segunda lección relacionada con esta expresión consumado es en la cruz. Con esta expresión Jesús muestra que su obra de redención fue completamente realizada y con éxito. De tal forma que nosotros no necesitamos agregarle alguna cosa para que este sacrificio sea perfecto. Lo que Jesús hizo basta y sobra. Es perfecto. Por eso que Él dijo, tetelestai. Todo lo que era necesario para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios, lo hizo Cristo en la cruz. Y en el momento en que yo creo en Él, yo descanso completamente en su obra. No en mí, no en mis obras, no en mis esfuerzos, no en mi bondad, no en mi ñeque, sino en Cristo Jesús. En Él y solo en Él confío yo. Soy débil, soy pecador, pero yo confío en Cristo y solo en Él. Confiar en alguna otra cosa, en Cristo, y es pisar en arena movediza. Solo Cristo, solo Jesús y nadie más. Tetelestai, por eso que Jesús mencionó estas palabras, tetelestai. Porque tetelestai era una palabra que en los días de Jesús era muy usada. Muy usada. Por ejemplo, tenía por lo menos unos 4 usos. La usaban los esclavos cuando el amo le decía, anda a hacer esto, anda a ponerle un cerco a toda la propiedad. El esclavo salía y hacía el trabajo. Cuando regresaba le decía al patrón, tetelestai, todo lo que usted me dijo, lo hice. Jesús dijo tetelestai, porque todo lo que el Padre les dijo que hiciera, lo hizo. Y lo hizo con perfección total. También tetelestai era una palabra que lo utilizaban bastante los sacerdotes cuando iban a hacer el sacrificio. Entonces el sacerdote tomaba el cordero que era traído por los judíos y lo examinaba. Lo examinaba porque ese cordero tenía que ser perfecto. No podía tener un ojo malo, una pata quebrada. Tenía que ser perfecto. Entonces, cuando el sacerdote examinaba el cordero, el animal, y veía que estaba perfecto para el sacrificio, tetelestai, está listo, está aprobado.
Y Jesús dijo estas palabras exactamente porque su sacrificio fue como un cordero, perfecto, sin defecto alguno. Los artistas también usaban esta expresión de Tetelestai. Cuando hacían una obra, con formón o con un punto y un cincel, y hacían la obra y la terminaban, se daban unos pasos hacia atrás y decían, Tetelestai, está concluida la obra. Esa obra de David, hecha por Miguel Ángel, dicen algunos comentaristas que esta obra fue tan perfecta que Miguel Ángel, cuando la hizo, caminó un poco hacia atrás y dijo, solo le falta hablar. Está perfecta. Tetelestai. Jesús hizo una obra y la obra de Cristo fue perfecta. No hubo falla. Y no hay falla en la obra que Él hizo ya, en los que ya están en la presencia de Dios y en nosotros. Porque Jesús todavía está con nosotros con punto y cincel, echando abajo todo lo que nos desfigura de su imagen. Porque ¿cuál es el modelo? Cristo. Pero hay cosas en nosotros que no son de Cristo. Celos, rabias, materialismo, un fascinio a veces por las cosas del mundo, del entretenimiento. Punto y cincel. Punto y cincel. Para conformarnos a la imagen de su Hijo. Para que cuando nosotros nos vayamos de este mundo, nos vayamos bien hechitos para la gloria de Dios. Así que no se asuste cuando de repente usted pueda sentir el punto y el cincel en su vida. Porque hay cosas que hay lomos que tienen que bajar. Y solo bajan con punto y cincel. Y bájele nomás, porque si no viene hacha, galletera, picota. Así que es mejor obedecer al Señor por las buenas. Es mucho mejor. Y también Tetelestai era utilizada en el medio del comercio, específicamente en los bancos. Cuando una persona pagaba la deuda, que había pedido un préstamo, y pagaba la deuda, el banco entonces le entregaba un papel y le decía a la persona, Tetelestai, está todo pagado. Qué palabra maravillosa. ¿No sería fantástico para nosotros? Que nos dijeran, todas sus cuentas, Tetelestai, está todo pagado, usted no debe nada, está libre. Yo creo que en ese momento cuando a uno le dicen, sea mucho, sea poco, no tengo ninguna deuda. Jesús cuando dijo consumado es, o Tetelestai, es porque nuestra deuda, que no era poca, fue totalmente pagada. No debes nada. Ahora estás libre de tu culpa y de tu carga. Quiero terminar con algunas aplicaciones prácticas sobre esto. Primero, es un insulto abominable exigirle al Salvador algo más de lo que Él ya hizo en la cruz. Es un insulto. No, yo quiero que Dios me hable, pero yo quiero escuchar la voz, pero audible. Una voz que me diga, Miguel, levántate, haz esto. Es un insulto. ¿Por qué? Porque todo lo necesario para ser salvos y redimidos, ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Pero hoy hay un cristianismo que no le basta lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces algunos dicen,
Bueno, si nosotros queremos ser salvos, hay que también ponerle un poquito de obras, pues vamos a hacer todo de gracia. Cuando alguien le agrega o le quita al sacrificio de Jesús, es un insulto. Está diciendo que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue pleno, no fue completo, no fue perfecto. Y la Biblia Sagrada dice que el sacrificio de Jesús fue perfecto, absolutamente perfecto. No hay nada más que hacer. No hay que andar kilómetros y kilómetros con un ladrillo en la cabeza. No hay. Ni estar pasando hambre, haciendo sacrificios personales para ser salvo. Cristo pagó toda nuestra deuda en la cruz. Segunda cosa, ¿cómo andamos en casa con los niveles de obediencia? Un cristiano se caracteriza por ser obediente a Dios. Si la Biblia dice, hermanos, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Bueno, ¿qué está entendiendo usted con eso? No es que yo estoy con los hermanos, pero en espíritu. Eso no existe. Y tampoco existe esta cosa de, Señor, bendice a cada hogar representado. Eso no existe, hermano. Aquí no hay ningún hogar representado. O usted viene personalmente o no vino. No, yo estoy representando a mi señora. El beneficiado soy yo. Quien no vino, perdió. ¿Cómo andamos con los niveles de obediencia? ¿Cómo andamos con los niveles de obediencia? Cuando Jesús le dijo en Mateo 23, sobre el diezmo, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Ratificando con esas palabras claramente que las contribuciones económicas, específicamente el diezmo, están vigentes en el Nuevo Testamento. Y que hay un ala de lo que se conoce como la teología reformada que dice, no, que eso ya murió en el Antiguo Testamento. Y sencillamente para escapar de los deberes. ¿Y cómo nosotros vamos a seguir abriendo iglesias? ¿Cómo nosotros vamos a seguir predicando el Evangelio? ¿Cómo? Si nosotros... Y las personas que dicen, no, que yo no entrego el diezmo, que yo entrego una ofrenda. Pero la ofrenda siempre es. Porque cuando es Dios, pero cuando soy yo, Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. La obediencia tiene que ser perfecta, total y absoluta. Y esa es la obediencia que Dios bendice. ¿Cuál es el fundamento de nuestro gozo y de nuestra paz? La obediencia. Creer y obedecer siempre andan de la mano, así como la incredulidad y la rebelión. La incredulidad y la rebelión siempre andan juntas, ¿o no? Y la cara de este tamaño del pecador. No me va a creer usted que yo tengo un poquito más de 30 años en el ministerio. Tengo más de 30 años en el ministerio y creo que ya he visto de todo. Y he visto algunas jovencitas y jóvenes guapos que le sirven al Señor. Linda ella, encachadito él. Pero de repente le dieron la espalda a Dios y se fueron. ¿No me va a creer usted que después de algún tiempo los veo en la calle? Feos, horribles, hasta la belleza física la perdieron por causa del pecado. La obediencia vale la pena. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de usted
si Dios no hubiese salido a nuestro encuentro. Como a veces lo digo, probable que ya hubiésemos estado bajo tierra. Hermanos, la obediencia vale la pena. La obediencia no va a impedir que nosotros nos pudramos un día. Tengamos que enfrentar la muerte. La obediencia no va a impedir eso, pero sí va a impedir la decadencia de nuestra vida espiritual. Aunque nos vamos poniendo viejos y vayamos las canas y las arrugas y las enfermedades y los achaques y todo, y hasta que empecemos a escuchar los pasos de la muerte, no hay problema. Si todos los días vamos a morir. Pero si seguimos siendo obedientes, aunque nos enfermemos y todo, pero la obediencia, ella va a detener el proceso de decadencia espiritual. Como dijo el apóstol Pablo, mal por fuera, pero por dentro, fuertes y sólidos para la gloria de Dios. La obediencia trae grandes beneficios y la bendición de Dios está en la obediencia y no en el sacrificio. Cuando Jesús dijo entonces, consumado es, allí clavado en la cruz, es porque Él fue totalmente obediente al Padre Celestial. Y que nosotros hoy, al recordar su muerte y su resurrección, podamos seguir su ejemplo para la gloria de Dios. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te damos gracias por estas palabras que fueron pronunciadas por el Maestro en la cruz y que nos llenan de gozo, de paz y también de dolor, porque no hemos sido completamente obedientes a ti y fracasamos en muchas cosas. A veces somos rebeldes, pero te pedimos tu compasión y tu misericordia y que renueves nuestra fe y que nuestra fe vuelva hoy a la cruz, vuelva a Cristo y que entreguemos toda nuestra vida y todo nuestro ser al Señor. Llénanos de tu Espíritu. Es lo que anhelamos, porque tu Espíritu revela a Cristo y mientras seamos más llenos de Él, más tendremos de Cristo, más podremos contemplarlo de una forma más clara, más nítida, con más convicción, que Cristo sea real para nosotros. Por eso llénanos, porque nos cuesta orar, pero tu Espíritu nos ayuda en la oración. Nos cuesta pedir perdón. Ayúdanos para poder hacerlo, caso sea necesario, o para perdonar, Señor. Llénanos de tu Espíritu para que seamos obedientes en todo lo que tú nos has enseñado en tu palabra. En el santo nombre de Jesús ruego, si hay alguien que está sufriendo entre nosotros, Señor, que también pueda comprender que es mejor a veces sufrir haciendo el bien que haciendo el mal. Tu palabra sea una bendición para todos nosotros. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.